Shalom. Un tema que puede ser de gran controversia es el que vamos a tratar acá, dado que las diferentes versiones de las Biblias que han sido traducidas al castellano y a otros idiomas presentan serias inexactitudes doctrinales que han llevado a muchos miles de personas, quizá millones de personas, a convertir en doctrina, casi que en forma dogmática, versículos que no están dentro de los textos originales. Vamos en esta ocasión a hablar de 4 textos que son muy importantes y que con el paso del tiempo se han convertido en caballo de batalla para que muchos, especialmente en los movimientos cristianos, se dediquen a enseñar doctrinas basados en estos textos. El primero de ellos es Mateo 28, versículos 19 y 20. Ya sabemos que ahí se habla de una famosa gran comisión y todas estas cosas en las que creen los cristianos. Y ya en la Reina Valera ya más o menos todas las personas tienen casi que memorizado este texto. No obstante, la evidencia de los textos que tienen que ver con el hebreo nos muestran lo siguiente, que se debe leer así. Vamos a leer del versículo 18. Y acercándose Yeshua les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y el versículo 19. Id con urgencia y hacedme tantos talmidim, o sea, discípulos, como podáis entre todas las naciones. Es interesante, y aquí vamos a hacer un comentario de acuerdo con los estudiosos que han revisado estos textos que están añadidos. El texto hebraico termina aquí, de acuerdo con el autor. Del resto tenemos hasta ahora 2 versiones, una que dice: y aseguraos que hagan tevilá, o sea, bautismo o purificación, a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica. Asegúrense de enseñarles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad presente. Y otra versión, citada por Eusebio en el siglo IV, que dice: y aseguraos que sean sumergidos en agua en mi nombre. El hecho que todos los casos que presentan inmersiones en agua en Crónicas de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles, nunca usan la fórmula bautismal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino solamente en el nombre de Yeshua, es decir, por su autoridad. Indica que el texto hebraico no conoció tal fórmula, pues de lo contrario, ¿cómo se hubiesen atrevido los apóstoles a desobedecer las instrucciones del Mashiach? En cada documentación histórica sobre el particular solamente se usa el nombre de Yeshua como la fuente de autoridad sobre la que se imparte la purificación en agua a los que regresaban a la fe hebrea o a los gentiles que hacían su conversión. Ahí podemos ver en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 16, capítulo 10, versículo 48, capítulo 19, versículo 5. Por su parte, el uso del singular que hace Pablo del término en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 13, revela la costumbre de hacerlo en armonía con Hechos de los Apóstoles. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta porque si descontextualizamos los textos, vamos a tener una gran confusión. Esto es lo que en líneas generales podemos decir de Mateo 28, 20. Donde no hay ninguna tal gran comisión. De hecho, esa gran comisión, si existiera, sería para el pueblo judío, porque es a los judíos a los que les está hablando Yeshua, no a otros. Pero vamos a otro texto mucho más conocido, de más relevancia en cuanto a lo que estamos hablando, que es Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20. Este texto, así como el anterior, también ha sido añadido. Es bueno leer el comentario de autores que incluso son cristianos, han sido estudiosos y que, de acuerdo con la evidencia, como nos gusta comentarlo acá, han hallado que definitivamente este grupo de textos, de versículos, no están
dentro de la escritura, no corresponden a lo que inicialmente se escribió en el libro de Meir, de Marcos. Vamos a mirar cuáles son los comentarios de estos autores que no son judíos, o por lo menos no son, por decirlo así, los judíos ortodoxos, sino personas muy estudiosas. Dice lo siguiente: el Nuevo Testamento griego omite los versículos 9 al 20. En los manuscritos griegos existentes en la actualidad se registran 4 finales distintos del Evangelio según Marcos. Atención, primer final. En el primero, los últimos 12 versículos, o sea, estos del 9 al 20 del texto, están ausentes de los manuscritos griegos más antiguos y fidedignos, como lo son los códices sinaítico y vaticano. El códice boviensis, del tipo de texto latino antiguo, el manuscrito siríaco sinaítico, unos 100 manuscritos armenios y 2 manuscritos antiguos georgianos que datan de los años 897 y 913 de la era común. Clemente de Alejandría y Orígenes no muestran conocimiento de la existencia de estos versículos. Es bueno decir que estos hombres vivieron en los primeros siglos de nuestra era, son bastante antiguos. Además, Eusebio y Jerónimo aseveran que el pasaje está ausente en casi todas las copias griegas de Marcos conocidas por ellos. La forma original de las secciones de Eusebio, descritas por Amonio, no hacen provisión para las secciones numeradas del texto después de capítulo 16, versículo 8. Algunos manuscritos que contienen el pasaje tienen notas del escriba declarando que algunas copias antiguas griegas no lo registran, y en otros manuscritos el pasaje está marcado con obeli, que son signos convencionales utilizados por los escribas para indicar una adición no genuina en un documento. Segundo, en el segundo final, varios manuscritos, incluyendo 4 manuscritos griegos unciales del séptimo, octavo y noveno siglo, el latino antiguo, al margen del arcleano siríaco, algunos manuscritos saídicos y boaíricos y no pocos manuscritos etíopes, continúan después del verso 8 de la siguiente forma, con variaciones insignificantes. Pero ellos informaron brevemente a Pedro y a los que estaban con él todo lo que se les había dicho, y después de esto, Jesús mismo mandó a través de ellos de oriente a occidente la sagrada e imperecedera proclamación de salvación eterna. Como vemos, es un final bastante diferente. Todos esos manuscritos también incluyen a continuación los versículos 9 al 20. En el tercer final, estamos hablando de 4 finales, ya vamos en el tercero. El final tradicional de Marcos, tan familiar a través de la Reina Valera y otras traducciones basadas en el Textus Receptus. Textus Receptus, dicho sea de paso, es un manuscrito griego, es una versión griega de la Biblia, pero que no se basó en el hebreo original. De manera que el Textus Receptus es una de las versiones que más errores contienen y por lo menos es una de las menos confiables. Esto está presente en un enorme número de manuscritos, incluyendo los códices alejandrino, Ephraemi Rescriptus y Besa Cantabriglensis. En los escritos patrísticos, los últimos manuscritos en separar el final largo son Ireneo y el Diatesagón. No hay certeza de que Justino Mártir estuviese familiarizado con el pasaje. En su apología, él incluye 5 palabras que se producen en una secuencia diferente, en el capítulo 16, versículo 20. Y en el cuarto final, que el final tradicional de Marcos también circuló durante el siglo IV de acuerdo con el testimonio de Jerónimo en una forma expandida, que se preserva hasta hoy en el Códice Washingtonianus, que después del versículo 14 incluye: y ellos se disculparon diciendo: esta época de desorden e incredulidad está bajo Satanás, quien no permite que la verdad y el poder de Dios prevalezca sobre las cosas impuras de los espíritus. Por ello, revela tu justicia ahora. Así hablaron a Cristo. Y Cristo les respondió: el período de años del poder de Satanás ha sido cumplido, pero otras cosas terribles se acercan, y para aquellos que han pecado fui entregado a la muerte, para que se vuelvan a la verdad y no pequen más, a fin de que puedan heredar la gloria de justicia espiritual e incorruptible que está en el cielo.
Ahora bien, ¿cómo deberá ser evaluada la evidencia de cada uno de estos finales, de estos 4 finales? Es obvio que la forma extensa del final largo, el cuarto, no tiene evidencia de ser original. No solo su respaldo externo es extremadamente limitado, sino que la expansión contiene palabras y expresiones que no son de Marcos, así como otros términos que no se mencionan en ninguna parte del Nuevo Testamento. Esta expansión contiene en sí misma un evidente sabor apócrifo, o sea que es oculto, que es algo que no se acepta como lo que dirían muchos, canónico. Probablemente se trate de la labor de un escriba del segundo o tercer siglo, quien pretendió suavizar la severa amonestación a los 11 en el versículo 14, el capítulo 16, versículo 14. El final más largo, el 3, aunque es corriente en una variedad de manuscritos, algunos de ellos antiguos, debe ser considerado como secundario a causa de la siguiente evidencia interna. Entonces aquí vamos a hablar de las evidencias internas que muestran cuál es la verdad sobre el final número 3. La primera es que el vocabulario y el estilo de los versículos 9 al 20 no son de Marcos, eso es muy claro. Segunda, la conexión entre 16:8 y los siguientes, o sea, los que estamos diciendo 16:9 al 20, es tan desmarañada y torpe que es difícil aceptar que el evangelista tuviera la intención de que tal sección fuera una continuación de su evangelio. Esto es, el sujeto del versículo 8 son las mujeres, mientras que Jesús es el supuesto sujeto en el versículo 9, donde también se identifica a María Magdalena, aunque ella ya ha sido nombrada solo unas líneas antes, en el 15:47 y 16:1. Las otras mujeres de los versículos 1 al 8 son ahora olvidadas. El uso de habiendo, pues, resucitado y la posición de primer día son apropiadas al principio de una narrativa comprensible, pero están fuera de lugar dentro de la continuidad de los versículos 1 al 8. En resumen, todas estas características indican claramente que la sección fue añadida por alguien que conocía una forma de Marcos que finalizaba abruptamente con el versículo 8 y pretendió suplir una conclusión más apropiada. En vista de las inconsistencias entre los versículos 1 al 8 y 9 al 20, que son los que estamos demostrando que son añadidos, es muy poco probable que al final largo fuera compuesto ad hoc para llenar un vacío evidente. Es más probable que dicha sección fuera extraída de otro documento que data quizá de la primera mitad del segundo siglo. Es indudable que la evidencia interna del final corto, el 2, está en contra de su originalidad. Además de contener un alto porcentaje de palabras que no son de Marcos, su tono retórico difiere totalmente del estilo llano del evangelista. Finalmente, debe observarse que la evidencia externa para el final corto 2 se presenta a sí misma como un testimonio adicional que respalda la omisión de los versículos 9 al 20. Nadie que hubiera tenido disponible como conclusión del segundo evangelio los 12 versículos, o sea, del versículo 9 al versículo 20, tan ricos en material interesante, los hubiese reemplazado deliberadamente por 4 líneas en un resumen descolorido y generalizado. Por ello, la evidencia documental que soporta debe añadirse, la que soporta el 2 debe añadirse a la que soporta el 1. De manera que, sobre la base de una buena evidencia externa y de fuertes consideraciones internas, es evidente que la forma más acertada del Evangelio de Marcos es la que finaliza en 16:8. Esto lo dicen estudiosos cristianos y de otros movimientos. Es interesante que ellos aceptan que definitivamente estos versículos están añadidos. En la versión hebraica del Código Real ya ni siquiera hay un trabajo muy grande en demostrar que estos versículos son añadidos porque ya se asume como cierto. Y la razón que argumentan es la siguiente. Hasta donde tenemos información histórica y arqueológica, estos pasukim, o sea, estos versículos, no formaron parte de los originales. Un testigo hebraico muy antiguo de la versión conocida como siríaca concluye Meir aquí, o sea, Marcos lo concluye en este versículo 8. De igual manera que los manuscritos griegos más antiguos. Los tradicionales versículos del 9 al 20 existen en copias griegas tardías y se tienen 4 versiones diferentes. Nos hemos guiado aquí por el testigo hebraico más antiguo y teniendo en cuenta el estilo mishnaico de Meir. Esto significa que es muy claro, va, como decimos en nuestro país, va al grano, va al punto.
no se pone con explicaciones adicionales, sino que es muy preciso en lo que dice y muy corto. Entonces aquí sus elementos internos inclinan la balanza siempre por la versión más corta y de más fácil memorización. En alguna forma está también el autor diciendo que esto no corresponde con el estilo de Marcos, que es de fácil memorización, es muy corto y muy preciso. Otro grupo de versículos. Juan capítulo 7, versículo 53 a Juan capítulo 8, versículo 11. Esta sección tiene que ver con el famoso episodio de la mujer adúltera. Aquí vamos a poner de nuevo en relieve lo que opinan los estudiosos cristianos sobre el asunto. Dice lo siguiente: el Nuevo Testamento griego omite versículos hasta 8.11, o sea, empezando desde el 7.53 hasta el 8.11. En este pasaje la evidencia de un origen que no pertenece al apóstol Juan es abrumadora. Está ausente de tan importantes y diversos manuscritos como el Papiro 66, Papiro 75, Códice Sinaítico y Códice Vaticano, otros importantes códices y numerosos minúsculos. Los códices A y C, cuando estamos hablando de códices A y C, estamos hablando de una notación que se emplea para denotar especialmente al códice alejandrino, y también tiene que ver con los códices sinaítico, Vaticano, etc. Son defectuosos en esta parte del cuarto evangelio, pero es muy probable que ninguno de ellos contuviera este pasaje, pues una cuidadosa medición evidencia insuficiente espacio para incluir la sección en las páginas que faltan junto con el resto del texto. Esto es contundente. El pasaje está igualmente ausente en las más antiguas versiones orientales y georgianas y en algunos manuscritos armenios antiguos. En Occidente el pasaje es omitido en la versión gótica y en varios manuscritos del texto latino antiguo. Ninguno de los padres de la iglesia griega cita el pasaje hasta el siglo XII, alguien llamado Eutimio Sigavenus, y esto para comentar precisamente su ausencia de los más confiables manuscritos del Nuevo Testamento. Cuando uno añade a este impresionante y diversificado listado de evidencias externas la consideración de que tanto el estilo como el vocabulario de este pasaje difieren notablemente del resto del cuarto evangelio, véase cualquier comentario crítico, interrumpiendo la secuencia entre el capítulo 7, versículo 52 y el capítulo 8 y versículo 12 y siguientes. El argumento contra la autoría de Juan es conclusivo, según esto que estamos diciendo. Al mismo tiempo, la narrativa contiene evidencias de veracidad histórica, la cual obviamente la convierte en una pieza de tradición oral que circuló en ciertas partes de la Iglesia occidental y que fue subsecuentemente incorporada en varios manuscritos en diferentes sitios. La mayoría de los copistas consideraron que interrumpiría menos la narrativa de Juan si fuera insertada después de 7.52, en tanto que otros la ubicaron después de 7.36, de 7.44, después de 21.25 o después de Lucas 21.30. Qué interesante. Igualmente significativo es el hecho de que en muchos de los manuscritos que contienen el pasaje, este se haya marcado por asteriscos, lo cual indica que, aun cuando los escribas lo incluyeron, estaban conscientes de su falta de credenciales satisfactorias. En oportunidades se ha dicho que fue extraído deliberadamente del cuarto evangelio, pues podía ser interpretado en un sentido demasiado indulgente hacia el adulterio. Sin embargo, aparte del hecho de una total ausencia de ejemplos de extracción de pasajes por motivos de prudencia moral, esta teoría falla en explicar por qué los tres versículos preliminares, esto es 7.53 a 8.2, tan importantes como aparentemente descriptivos del momento y lugar en que todos los discursos del capítulo 8 se expresaron, fueran omitidos con el resto. Aquí estamos viendo que hay una omisión muy grave de quienes insertaron deliberadamente estos versículos y ni siquiera se tomaron el trabajo de explicar por qué lo hicieron. A esto nos referimos cuando decimos que hay una omisión muy grave. Si nos ponemos a hilar delgado, vemos por ejemplo que ahí se está hablando de la mujer adúltera, pero la Torá dice claramente que si dos personas son descubiertas
en el acto del adulterio, las dos deben ser muertas. La pregunta es, entonces, ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué solamente se habla de la mujer? Si la justicia es para todos. Entonces ahí hay un gran vacío que no nos permite nosotros explicar por qué sucedió de la forma como fue escrito, como fueron escritos estos textos referentes a este pasaje. Un último texto, el cuarto, que es muy famoso, muy conocido, pero que muchos definitivamente quieren tomarlo como doctrina para justificar la abominable doctrina de la Trinidad. Me refiero a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. En la Reina Valera de 1960, ya sabemos que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Y después en el versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y ustedes concuerdan. Bueno, vamos a mirar otra vez. Interesante, porque en esta versión de los estudiosos cristianos, esta no es una versión hebraica, dice lo siguiente respecto a este texto. Es bien interesante. Dice así: después de, estamos hablando del versículo 7, después de dan testimonio, el Textus Receptus añade lo siguiente. Ya habíamos dicho que el Textus Receptus es una de las versiones más erróneas que hay en cuanto a traducciones provenientes del hebreo, aunque esta parece ser que ni siquiera es del hebreo, sino de otros idiomas. El texto recepto añade lo siguiente: en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, o sea, lo que normalmente se conoce en cualquier Reina Valera que se respete. Y en el octavo, y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Atención, que estas palabras son espurias, o sea, que no deben ir ahí, que son añadidas, que no son auténticas, y no tienen ningún derecho a integrar el texto del Nuevo Testamento, es verdad a la luz de las siguientes consideraciones. Vamos a mirar primero la evidencia externa. En primer lugar, el pasaje está ausente de todos los manuscritos griegos conocidos, excepto 4, y estos contienen el pasaje en lo que parece ser la traducción de una recensión de la Vulgata. La Vulgata es la traducción al latín. Estos 4 manuscritos son el manuscrito 61 del siglo XVI, el manuscrito 88 del siglo XII, que tiene el pasaje escrito al margen con mano moderna. ¡Qué interesante! El manuscrito 629 del siglo XIV o XV y el manuscrito 635 del siglo XI, que tiene el pasaje escrito al margen por una mano del siglo XVII. ¡Qué interesante esto que estamos aprendiendo hoy! Y segundo, el pasaje no es mencionado por ninguno de los padres griegos, quienes de haberlo sabido ciertamente lo habrían empleado en las controversias trinitarias, especialmente Sabelio y Arrio. Su primera mención en griego es la versión latina de las actas del Concilio de Latera en 1215. Y tercero, el pasaje está ausente en los manuscritos de todas las versiones antiguas. Estamos hablando de la siria, copta, armenia, etíope, árabe y eslavónica, excepto la latina. Esta es la evidencia externa. Evidencia o la probabilidad interna o evidencia interna. En lo referente a la probabilidad de transcripción, si el pasaje hubiera sido original, no se puede hallar ninguna buena razón que justifique su omisión, bien accidental o intencionalmente, por copistas de cientos de manuscritos griegos y por traductores de las versiones antiguas. Y segundo, respecto a la probabilidad intrínseca, el pasaje simplemente rompe el sentido del contexto. Aquí tenemos algo bien concluyente que nos está diciendo que estos versículos son añadidos, que no tienen ningún derecho de formar parte de los escritos originales. ¿Qué nos ha llevado a nosotros a hablar sobre estos temas? Bien, hay muchas personas que en forma inescrupulosa están pretendiendo hacer doctrinas con estos versículos. Ya sabemos que si el fundamento es falso, todo lo que se sostiene sobre su fundamento, por consiguiente, también es falso. Y queremos sacar de los errores, ayudar a sacar de los errores a la gente, para que puedan acceder a la luz admirable del Eterno. No podemos utilizar estos versículos como enseñanzas doctrinales. En Mateo
capítulo 28, versículo 20, no hay evidencia de que ese versículo sea auténtico, como ya lo pudimos ver. Marcos capítulo 16, versículos 9 al 20, la evidencia es abrumadora en contra de su existencia. De hecho, hay muchas personas que hablan del famoso don de lenguas apoyados en estos versículos. Bueno, la mala noticia para estas personas es que estos versículos no existen en los manuscritos más antiguos y por lo tanto más fidedignos. Capítulo 7, versículos 53 al 8:11 de Juan, tampoco tiene, de acuerdo con las evidencias que hemos estudiado, ningún derecho de pertenecer al libro de Juan. Es un pasaje que fue añadido, sabe Dios en este momento con qué intención. Y finalmente, primera de Juan capítulo 5, versículo 7, que no tiene ningún derecho tampoco de pertenecer al libro a la primera de Juan. De hecho, la lectura de estos versículos es muy diferente a la que normalmente conocemos en la famosísima Reina Valera. Debemos leer así, versículo 7, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio. Hasta ahí va el versículo 7. Versículo 8. El espíritu y el agua y la sangre y los 3 concuerdan. Eso es todo. Vamos a tratar de seguir con más charlas referente a temas que a ti, querido escucha, te van a servir para aclarar las cosas y salir de la oscuridad. Si consideras que has sido bendecido, yo le doy gracias al Eterno por ello y espero que si tienes algunas dudas me lo hagas saber al correo que aparece en la pantalla, hgarciao@hotmail.com. Shalom.